En tiempos prehispánicos, cada dios elegía a sus súbditos y los mataba con los poderes que ese mismo dios poseía. Por ejemplo, la muerte en la guerra era señal de que el sol y la diosa Tonan Quilasli habían elegido a ese guerrero en particular para llevarlo a su reino. Asimismo, la muerte en estado de ebriedad era porque Ometoxli había elegido a esa persona también, y los ahogados eran víctimas de Tlaloc y Chalchitlicue. Alcancé mi alcanzadero, mi ruptura, mi fragmentación. Así definían los antiguos nahuas a la muerte según testimonio recabado por Alonso de Molina. El hombre estaba formado por tres componentes importantes: el Teyolía, el Tonali y el Ijillotl. Al morir, el Teyolía, ubicado en el corazón, contenía la esencia humana, su vida, las facultades mentales. Al morir, el Teyolía viajaba a uno de los lugares destinados a los muertos. El Tonali reposaba sobre la tierra y lo guardaban los familiares, y básicamente consistía en las cenizas y 2 mechones de cabellos. Por último, el Ijillotl, motor de las pasiones, se dispersaba sobre la superficie de la tierra y podía convertirse quizás en algún fantasma o en alguna enfermedad nocturna. Habían 4 destinos al morir. El Mictlán, que estaba en las profundidades de la tierra, y ahí se dirigían quienes habían fallecido por muerte común. El Ichan, Tonatiuh y Luicatl, que significaba el cielo, que es la morada del sol, a donde iban todos los hombres caídos en la guerra, los hombres ofrecidos al sol, las mujeres muertas en el primer parto y los comerciantes muertos durante un viaje de negocios. Otro destino era Tlalocan, lugar de Tlaloc, y ahí iban los alcanzados por un rayo, los ahogados, los muertos, los que habían fallecido por alguna enfermedad relacionada con el agua. Y finalmente, el Chichihualcuauco, que era el lugar del árbol nodriza, y ahí iban los niños muertos durante el periodo de lactancia. Ahí mismo era donde estos niños esperaban una segunda oportunidad de vida. La forma en que una persona moría tenía mucho que ver con el modo de vida que había llevado. Los dioses elegían a sus víctimas para llevarlas a sus respectivos reinos. Así, por ejemplo, un guerrero casto hacía que fuera una víctima perfecta para el sol. Una persona que atesorara las joyas de Tlaloc, los llamados chalchihuites, podría provocar la furia de este dios y podría ser muerto por un rayo o en medio de alguna inundación. El difunto estaba obligado a realizar tareas una vez que había llegado a su destino. Por ejemplo, hacer germinar las plantas, curar o incluso causar algunas enfermedades, conducir la lluvia, etc. Es decir, que después de que una persona moría, iba a trabajar. No era una especie de paraíso donde se dedicara al ocio y a descansar. Pero también las tareas tenían cierta duración. Por ejemplo, en la Casa del Sol, duraban 4 años, esto según el Códice Florentino, y al término de este periodo simplemente desaparecían, pero no del todo, porque tras el deceso el corazón viajaba al reino de la muerte, y ahí recibía las enseñanzas que borraban todo vestigio de vida sobre la tierra, y se convertían en una semilla divina que estaba lista para ser reusada en la creación de otro ser que viviría en la tierra. Sobre la tierra quedaban las reliquias, los restos corporales, las cenizas de los antepasados se guardaban en una caja, los cráneos de los guerreros se enterraban bajo las esquinas de los templos. Algunos de los restos recibían culto, otros eran usados para transmitir poderes, alejar o causar daños, y las ceremonias dedicadas a la muerte eran de varias clases. En primer lugar, el culto a los dioses de la muerte, y en estos se aumentaba la participación en las labores agrícolas. Después, el culto a los antepasados, en el cual no solo se rendía culto, también se hacía un énfasis en el buen comportamiento, lo cual era indispensable
para conservar el honor, la fuerza y la protección que venía de las cenizas del difunto. El culto a las fuerzas sobrenaturales, y éstas estaban contenidas en objetos sagrados que protegían o que daban poder. Y el culto a los difuntos, que incluía, por ejemplo, la reunión de las partes dispersas del tonali del difunto para completar su personalidad. El homenaje a los restos, el enviar el teyolí a su destino, que se basaba en prodigar las herramientas y recursos para el camino que había de emprender y para su estancia en el más allá. Para llegar al Mictlán se tenían que sortear varios peligros hasta llegar ante la presencia de la dualidad que habitaba el noveno inframundo, Mictlantecuhtli y Mictlancíhuatl. Cuando el individuo moría, tenía que regresar al vientre materno, y por ello es que se le colocaba en posición fetal y se bañaba el bulto mortuorio para recrear el ambiente de la matriz antes de nacer. A partir de ahí, tenía que enfrentar 9 peligros. El primero es ser devorado por Tlaltecuhtli, quien come la carne y la sangre del muerto con sus colmillos enormes. Estos son los 9 niveles que se tenían que atravesar para llegar al Mictlán. El primero, Izcuitlán, lugar en donde habita el perro. Esta era la casa de Xoloitzcuintle y el dios del ocaso. Aquí los perros guían a los muertos para cruzar el río Apanohuacaluya, aunque no todos eran dignos de hacerlo, ya que aquellos que en vida habían maltratado a los perros no eran pasados, y se quedaban deambulando por las orillas. El segundo es Tepectli Nonamictlán, el lugar en el que se juntan las montañas. Está formado por una cadena de cerros y montañas en movimiento que chocan entre sí. En este lugar, los muertos debían cruzar con mucho cuidado para no ser torturados. De acuerdo con las leyendas, el dios que gobierna este nivel es Tepeyolotl, el de las montañas y ecos, y es el señor de los jaguares. El tercer nivel es Iztepetl, montaña de obsidiana. Este nivel es la residencia del dios Iztacolyuqui, de la obsidiana y señor del castigo. Aquí se encuentra una muralla con un sendero de obsidiana que desgarra a los muertos que intentan cruzarlo. La leyenda menciona que al final corre un viento poderoso que tiene como objetivo que los muertos se despojen de todas sus pertenencias, incluyendo la ropa. El cuarto nivel es Iztejecayan, el lugar donde hay mucha nieve. En este cuarto nivel existe un área completamente congelada que cuenta con 8 collados de piedra cortantes, donde en todo momento, además, cae nieve. El dios que habita aquí es Mictlecayotl, el dios del viento del norte. El quinto nivel es Paniecatacoyan, el lugar donde la persona se voltea como bandera. De acuerdo con las leyendas, en este nivel los vientos eran tan extremadamente violentos que provocaba que los muertos fueran arrastrados de un lugar a otro. Por lo anterior, podían pasar años hasta que los vientos lograran arrastrar a los muertos hasta el punto de la salida. El sexto nivel era Timiminaloayan, el lugar donde te atraviesan las flechas. Este lugar era un sendero por el cual los muertos debían cruzar con cuidado, ya que ocultas en la oscuridad habían miles de manos invisibles que lanzaban flechas. El reto, por supuesto, era evitar ser flechado para no salir derramando sangre y perderla antes de llegar al final. El séptimo nivel, Teocoyohuehueloyan, lugar donde te comen el corazón. En este séptimo nivel se encuentra también Tepeyolotl, dios de las montañas, los ecos y los jaguares. Cuenta la leyenda que en este lugar habitaban fieras salvajes que abrían el pecho de los muertos y les arrancaban el corazón. Izmitlán Apoxcalolca, el lugar donde se tiene que cruzar agua. Antes de alcanzar el descanso eterno, en el octavo nivel, hay un enorme río de aguas negras esperando a los muertos, quienes, ya sin corazón, deberán luchar para no caer en las profundidades, dejando todas sus penas para lograr avanzar. Y el noveno nivel, Chiconamictlán, lugar donde se tienen 9 aguas. A través de una espesa neblina que no les permitía ver nada, aquí los muertos deben reflexionar sobre las decisiones buenas o malas que hayan tomado durante su vida, y es aquí donde deben redimirse de ellas. Una vez hecho lo anterior,
el muerto estaba limpio para poder entrar al Mictlán y así recibir la bienvenida de boca del Señor de la mansión de los muertos. Han terminado tus penas, vete pues a dormir tu sueño mortal. Tras estas palabras, lo que quedaba de los muertos se disolvía en la nada. Por último, hemos de mencionar que los mexicas tenían una celebración que se llevaba a cabo en la veintena del 9º mes, Tlazochimaco, que también era conocido como Micahuitontli, y del 10º mes, conocido como Xocolhuetzi o Huey Micalhuitl, que serían en el calendario actual parte de lo que conocemos como los meses de agosto y de septiembre. En Tlazochimaco o Micalhuitontli, que se traduce como festividad de los muertecitos, se ofrendaba cacao, cera, aves, semillas, copal y comida. Las mujeres y los hombres danzaban tomados de las manos o abrazados y cantaban en los patios de los templos. Los ancianos, por su parte, bañaban a los niños y les cortaban el cabello y los emplumaban. Y este ritual se hacía y se ofrecía para que los pequeños no murieran. Xocolhuetzi o Huey Micalhuitl, traducido como la gran festividad de los muertos, fue una de las principales fiestas de todo el año. En esta fiesta se levantaba en el patio de los templos, conocido como Teocalli, un gran madero llamado Xocotl, y en su cúspide había un ave hecha de amaranto. Este madero debía ser derribado en un ritual llamado Xocolhuetzi, que quiere decir la caída de Xocotl. Antes de derribarlo, hombres y mujeres danzaban alrededor de él, ofrendaban comida y ofrendaban pulque. Y así era como festejaban a sus muertos los antiguos pobladores de lo que actualmente es el centro de México, México Tenochtitlan. Esto ha sido una muy breve recorrido de cómo era la concepción de la muerte y las festividades referentes a ella para los mexicas. La Socamatini. Muchas gracias. Hasta pronto.